Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Immanuel Kant, filósofo prusiano, o sea, de la actual Alemania, que nació en el 1724 y del que muchos dicen que es uno de los últimos filósofos modernos y otros que es el primer filósofo contemporáneo. Primero, para hablar de Kant, tenemos que volver un poco a los paradigmas del pensamiento anterior a él. Acordémonos de Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, que dice que primero debes creer y luego conocer. Y sobre el final de la Edad Media tenemos como contrapeso a esa idea agustiniana, a la idea de Tomás de Aquino, también conocido como Santo Tomás, que él dice que no hace falta creer para conocer. Y un poquito después, unos poquito después en relación al tiempo de los siglos de la Edad Media, ¿no? Pero unos siglos después, en realidad, Descartes, René Descartes, dice que para conocer tengo que sacar al objeto de mí. Y ese yo puede ir hacia el conocimiento. De ahí viene su famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, sitúa a la razón, al racionalismo y al ser humano en el centro y al mundo en el entorno. Bien, Kant entonces nos va a decir otra cosa, diferente a estos anteriores. Él, en, para resumirlo en unas palabras simples, él dice, nada se puede conocer. ¿Y por qué dice esto? Porque él dice, cuando observamos algo, nosotros somos afectados por el objeto, y este nos produce un efecto puramente subjetivo. Es decir, no puedo yo esperar que se revele algo de la esencia de ese objeto porque a mí me afecta cuando yo lo miro. Esto se llama fenomenología, es decir, cuando uno produce la observación de un objeto para tratar de conocerlo. El noumen es el objeto. En otras palabras, es lo que yo percibo del objeto lo que creo que es el objeto. De esta manera, el ser humano construye la realidad, que tampoco puede ser objetiva sino subjetiva, porque otra vez está siendo afectada por lo que ve, excepto en algunas estructuras que son a priori de lo que pueda percibir el objeto. Por ejemplo, en las matemáticas, 2 más 2 siempre es 4. Esas categorías o estructuras a priori, Kant las señala, pero de todas maneras, dice él, uno como las tiene adentro, las reproduce exteriormente, por lo cual también construye la realidad. Es decir, la realidad no es algo que está ahí afuera, es algo que los seres humanos construimos, la inventamos. No podemos saber si es real. Es decir, todo lo que hay allá afuera puede ser que no sea verdadero. Él se opone al realismo y empieza una corriente que se conoce como el idealismo alemán. Este pensamiento de Kant fue una especie de revolución parecida a la de Copérnico. Pero vamos a contar un poquito de quién era Kant. Cuando era chico dicen que era un estudiante mediocre, que tenía una educación religiosa, porque los padres eran pietistas, es decir, muy piadosos, y esta educación estricta le dio una forma muy metodológica para el futuro a él. Cuando a los 16 años entra a la universidad, tenía un método riguroso para aprender y era tan estructurado para sí mismo que cuentan que cuando años más tarde era profesor y a él le gustaba caminar determinadas distancias por día, si estaba enfermo con una gripe, dejaba su pañuelo en un extremo de la clase para poder caminar a buscarlo cada vez que sus fluidos nasales lo requerían. Entonces entra a la universidad con 16 años a estudiar filosofía, pero pocos años después muere su padre de un infarto y él tiene que empezar a trabajar como maestro particular para solventarse, hasta que puede retomar los estudios y graduarse finalmente. Años después lo contratan como profesor universitario
Y una de sus primeras teorías es la teoría de la nebulosa. Es una teoría que estuvo vigente hasta entrados los primeros años del siglo XX, que decía que el sistema solar había sido creado a partir de una nebulosa gaseosa y que de ahí habían surgido los planetas. Como todo depende de la percepción de cada uno para Kant y construimos nuestra realidad, no existe la objetividad. Y me basta con lo que conozco, porque si conozco una parte, conozco al todo, decía él. Me basta con conocer mi pueblo, del que nunca había salido, para conocer la humanidad entera. Ese era un poco también su pensamiento que lo llevó adelante incluso en su propia filosofía. Construimos a Dios al igual que construimos cualquier cosa. Aquí empieza a perderse el interés por llegar a la realidad profunda y esencial de las cosas. Se pueden estudiar las partes, pero no la totalidad. La totalidad la desconocemos. Y si nos ponemos a pensar, Kant es el padre de toda nuestra ciencia moderna. En este pensamiento de que se pueden estudiar las partes, pero no la totalidad, está el fundamento filosófico de nuestra ciencia actual. Para terminar, cito en 2 frases breves a Kant, una de ellas, atrévete a pensar, y la otra, nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros.